Pues déjenme retomar también para esta mañana de mesa de viernes otros asuntos muy importantes. Ana Lilia, te propongo revisar esto que ha presentado en aristeguinoticias.com nuestro colega periodista Ignacio Rodríguez Reina. Mostró en un reportaje especial que se puede consultar en nuestro sitio una cantidad de documentos muy importante que muestran este asunto que ahora tiene en sus manos la Fiscalía General de la República, que es el descongelamiento masivo de cuentas a personas y a empresas relacionadas directamente con cárteles de la droga en México. Léase el cártel de Sinaloa, léase el cártel Jalisco Nueva Generación, léase empresas vinculadas a este desfalco de la nación que se bautizó como la estafa maestra, léase varios asuntos que marcaron el sexenio de Enrique Peña Nieto, y bueno, pues que en una decisión que no se puede imaginar, una decisión cualquiera, ni de la cual no tuviera conocimiento el más alto poder en el país en ese momento gobernado por Enrique Peña Nieto, pues se decidió liberar esas 722 cuentas. Eso dio pie a que la Unidad de Inteligencia Financiera, la de ahora, la de Santiago Nieto, presentara pues las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República. Y tenemos eso a la vista: nombres, apellidos, documentos, información muy relevante que ahora conocemos gracias a este trabajo presentado en Aristegui Noticias por Nacho Rodríguez Reina. ¿Qué decir de esto, Ana Lilia? Pues el tema tiene muchas implicaciones. Primero nos da luz de por qué fracasó en México el combate al crimen organizado. Primero, ubiquemos que el congelamiento de cuentas es parte de una de las etapas en el tema del combate a el crimen organizado, pero no como una finalidad en sí, sino como parte de toda una estrategia conjunta para combatir el flujo de capitales, que sabemos es lo que realmente le da poder a la criminalidad. Si las organizaciones criminales en México alcanzaron un nivel de expansión incluso a nivel internacional, ha sido debido precisamente a la capacidad de mover capitales, pues prácticamente Uy, se nos está cortando Ana Lilia Pérez Mendoza. Fabricio, bueno, retomamos el hilo si te parece, ahora que recuperemos la comunicación con Ana Lilia, pero estamos frente a eso, Fabricio, frente a lo que está narrando Ana Lilia, lo que está analizando con estos documentos. Pues sí, ahí se ve el tema de cómo se pudo utilizar una muy polémica jurisprudencia que se promovió desde la figura de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, una figura jurisprudencial que le permitió justificar, entre comillas, a esa Unidad de Inteligencia Financiera la solicitud o la decisión de desbloquear esas cuentas que se habían ido congelando a lo largo de 4 años, que se habían ido congelando por señalamientos o por investigaciones sobre lavado de dinero y otros delitos de alto impacto, y que un buen día, literalmente con una jurisprudencia y con elementos de esta naturaleza, se pudo descongelar todo lo que tenían congelado, 722 cuentas, por una cifra superior a los 1,000 millones de pesos y, si no me equivoco, 18 millones de dólares. Estamos hablando de algo que, bueno, tiene muchas implicaciones, Fabricio. Sí, esto que se ha llamado la Operación Hermes, que tu sitio sacó esta investigación de Nacho Rodríguez Reina, lo que revela a las claras es esta intención por los tiempos, digamos, del descongelamiento de las cuentas del crimen organizado y de la estafa maestra, que es crimen organizado de cuello blanco. Lo que revela es, digamos, la ruta probable de ese dinero hacia la campaña del PRI, hacia algunos gobernadores, con las factureras, estas que hacían facturas falsas para los gobiernos de los estados, el de Michoacán, el de Tamaulipas, y que de pronto son descongeladas por, como dices, por esta jurisprudencia que había votado la Suprema Corte a petición de Eduardo Medina Mora, que decía que no se podía tocar
las cuentas si no había una orden de algún otro país o de un organismo internacional. Entonces, descongelan estas cuentas y evidentemente lo que necesitamos preguntarnos aquí es ¿a cambio de qué fue este descongelamiento de más de 1,000 millones para el crimen organizado, para el Azul Esparragosa, el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco? ¿Para qué fue y a cambio de qué descongeló Enrique Peña Nieto estas cuentas? Están ahí en lo que relata Nacho Rodríguez Reina, están nombres que ya han pasado por varias, digamos, entidades sospechosas como Bas, ¿no? El de la niña Paulette, Tomás Cimbrón, y otros que tenían que ver, digamos, Cerón, perdón. Quisiste jugar con el de Cimbrón, pero bueno. Es que acabo de ver la serie de televisión, pero que dicen... la serie del caso Paulette, ¿verdad? Que está muy exitosa, de Netflix. Sí, bueno, ha sido criticada porque trataron de hacer una comedia sobre la muerte de una niña, que me parece que sí es un poco imprudente, pero bueno, la idea, digamos, es esta, a cambio de que Enrique Peña Nieto mandó descongelar estas cuentas de una unidad de inteligencia financiera que, como hemos visto en tus reportajes, servía de arma para extorsionar empresarios, narcotraficantes, políticos, opositores, etcétera. Es decir, también la unidad de inteligencia financiera había servido para los motivos más siniestros y tenebrosos de la política mexicana de esos años, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, déjenme detener aquí y veremos qué sucede, porque al final lo que queda es esperar a que la investigación pues proceda y suceda lo que uno esperaría suceda en términos de explicar qué es lo que hubo detrás de un descongelamiento masivo de cuentas, de esta manera desde la Unidad de Inteligencia Financiera. En la parte final, por cierto, del sexenio de Enrique Peña Nieto, está la Fiscalía General de la República, pues con ese tema y otros, y todo mundo, bueno, pues a la espera de que conozcamos resultados de una eventual judicialización precisamente de estos procesos que están siendo denunciados o señalados, en este caso por la Unidad de Inteligencia Financiera, que pues actuó en consecuencia, según le dijo en su momento al colega Marcos Martínez Chacón en entrevista para Distinguir Noticias. Bueno, pues no podríamos imaginar que algo así pudo haber ocurrido sin, por decirlo suavecito, el conocimiento y la anuencia del presidente de la República, en ese caso el propio presidente Peña Nieto, del secretario de Hacienda, del cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera, que en este caso, bueno, pues también tendría que explicar cómo es que al final de cuentas se descongeló todo esto. Es parte de lo que está ahora a la luz pública con el trabajo periodístico de Ignacio Rodríguez Reina y este espacio, y bueno, lo que queda es esperar a ver qué es lo que va sucediendo en el camino por los nombres involucrados, por la situación que se revela y por todo lo que implica esta historia de Operación Hermes. Déjenme volver, Ana Lilia, Fabricio, después de la pausa. Mesa de análisis. Bueno, regresamos esta mañana de viernes y bueno, proponen Ana Lilia y Fabricio temas importantes. Ana Lilia, retomemos lo que estabas comentando con este grupo de tres sobre el Tratado de Libre Comercio y el tema laboral. Hay que recordar que estamos ya a punto de que, bueno, ya entre en vigor este Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México, y hay varios asuntos importantes. Tú dices, hay que poner foco y atención al tema laboral. Hubo una reforma de gran calado laboral que prácticamente fue requisito para transitar el TEMEC y ahora, bueno, vendrá el cumplimiento de lo que se ha firmado, el cumplimiento de lo que dice este nuevo marco legal y todo lo que implica. Ana Lilia, le has puesto foco a ello y con toda razón.
Sí, Carmen, pues estamos a unos días de que entre en vigor el TEMEC el 1 de julio y este acuerdo comercial trinacional pues representa un gran desafío para México, sobre todo en términos de los compromisos que en materia laboral contempla este tratado, porque el TEMEC incluye todo un capítulo, el capítulo 23, con una serie de disposiciones laborales de mucho mayor alcance que cualquier otro tratado regional. Y recordemos que precisamente este tema fue clave en las negociaciones del TEMEC el año pasado, dado que los temas laborales fueron una preocupación importante del Congreso de Estados Unidos durante todo el proceso de negociación. A diferencia, por ejemplo, del TLCAN, que establecía principios rectores sobre los derechos de los trabajadores, en este nuevo acuerdo sí hay, hasta ahora en el papel, porque entrará en vigor apenas, hay un cambio significativo y una mejora cualitativa en cuanto a los derechos laborales. Este tema... Me cachis, Ana Lilia, algo pasó de nuevo para cortar la comunicación. Pues en eso estamos, Fabricio, con el tema laboral y el TEMEC que ahora está analizando Ana Lilia. Pero bueno, pues ahora retomamos el hilo con ella para que termine la idea de lo que está aquí planteando. Déjame, en lo que esto ocurre, sacar este otro tema que tú propones también, que tiene que ver con la CONAPRED. Estamos viendo 3 renuncias de ayer a hoy. Una de ellas, la de Maxice, la presidenta de CONAPRED, con una circunstancia previa pues bastante preocupante en términos de la manera en que se han dado las cosas, porque al final, bueno, existe un organismo del Estado que se llama CONAPRED, que fue inventado para tratar de disminuir y procesar asuntos relacionados con la discriminación. Está el caso de la Comisión de Víctimas, donde también se tiene noticia de que la titular está por presentar la renuncia formalmente por razones de recorte presupuestal y de lo que significa para esta Comisión de Víctimas la nueva circunstancia. Hay información sobre este tema también de una ya inminente renuncia, y está hasta Cristina Laurel del equipo de salud, quien fuera titular de la Secretaría de Salud de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y una figura pues muy importante, digamos, para este movimiento de izquierda que llegó al gobierno de la República. En pocas horas hemos visto estos 3 casos, y bueno, pues el que ha atrapado la atención sobre cómo habrían sido las cosas es el de CONAPRED, porque tenemos primero la convocatoria a un foro donde se invitó a Chumel Torres a participar en un foro de discriminación. Tenemos un reclamo, una reacción de la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, en torno a ese evento donde participaría Chumel Torres. Tenemos la crítica del presidente de la República al tema, incluso jugueteando con algo así como a ver si me acuerdo bien, si se convoca un foro, que sería tanto como si se convoca un foro sobre derechos humanos, que se invite a un torturador. Palabras más menos, eso dijo el presidente respecto a invitar a Chumel Torres a un foro de discriminación. Viene el intercambio, vienen las respuestas, etcétera, pero viene la parte central que tiene que ver con que el presidente dice no recordar ni siquiera el nombre de CONAPRED, dice que para qué sirve eso en pocas palabras, y hace una exposición del organigrama para ver cuántos directores, cuántos funcionarios, cuánto nos gastamos en un organismo como este y como otros. Así que se pone en la mira de nuevo la viabilidad y la existencia de estos órganos del Estado mexicano relacionados con varios temas, en este caso la discriminación y el CONAPRED. ¿Qué te ha parecido todo este asunto, Fabricio, que tiene muchas implicaciones? Sí, digamos que en tu resumen, que me pareció muy, muy bueno, faltaría, digamos, la parte donde una buena cantidad de personas en las redes recordó mensajes racistas, misóginos de este personaje de YouTube, Chumel Torres. Y efectivamente, yo lo que estaba pensando es, a lo mejor es un poco excesivo lo del torturador, pero sí es como invitar al marido golpeador a hablar sobre violencia doméstica, ¿no? Es decir, tiene una
opinión que dar importante, relevante, el que golpea a las mujeres sobre violencia doméstica tiene alguna justificación? Pues decir, a lo mejor sí, oye, a lo mejor sí, fíjate, pensándolo, déjame, bueno, puede ser que sí, puede ser que no, pero digamos, en términos de debatir un tema, bueno, eventualmente, no digo no digo otra cosa más que al final de cuentas uno tendría que imaginar a quién se le ocurrió y por qué invitar a alguien que públicamente puede tener expresiones denigrantes a otras personas, etcétera. Bueno, a ver, esa es una parte del debate. Bueno, sí, no sé si él sería el indicado que dice que se justificó después diciendo que era producto de que había visto mucha televisión. Yo también he visto mucha televisión y no soy racista ni misógino, pero es decir, y aquí el tema, digamos, que se puso en la mesa fue si ha servido o no ha servido el CONAPRED, es decir, si esta lucha que dio Gilberto Rincón Gallardo para que se instituyera, y por lo que cuentan los legisladores de ese entonces, no se le asignó presupuesto, no tenían casa, etcétera. Si después de todos estos años ha servido de algo el CONAPRED, es decir, si el tema del racismo, el tema de la misoginia, es un tema estructural, es un tema que tiene que ver con la estructura de poder que lo permite y que va diferenciando a las personas si son mujeres, si por su color de piel, etcétera. Está más que demostrado por el INEGI, digamos, el color de piel tiene que ver con los puestos de trabajo y con la posibilidad de educarse o no educarse. En México, digamos, es clarísimo que existe el racismo, no necesitamos empezar a debatir si existe o no existe, eso ya está superado, digamos, pero sí un organismo como el CONAPRED puede servir para una cosa estructural que debería de ser, digamos, que se coordinara desde todas las instancias de gobierno y desde los medios de comunicación. Ahí hay una lucha que no es de un organismo y muy probablemente lo que pasó con el CONAPRED fue que el gobierno se desentendiera del tema, diciendo, bueno, pues ahí hay un organismo, ahí hay unas recomendaciones que da, porque no eran vinculatorias, nada más era una opinión, y me parece que es momento de revisarlo, también desde el asunto del dinero que ganaban y etcétera, porque ya estuve revisando los tabuladores y si era una buena cantidad de dinero en salarios, sino sobre todo de para qué sirve, más que testimonialmente, un organismo como el CONAPRED en un tema que abarca a toda la sociedad mexicana y que es un tema que venimos arrastrando desde hace por lo menos 500 años, ¿no? Pues todo un asunto, desde luego, y hay ya una comunicación, ya están manifestándose pues los que forman parte del Consejo Consultivo de CONAPRED. Tendrá que venir una discusión, pero aquí el tema pues es eso, analicemos serenamente la pertinencia de estos órganos del Estado, la pertinencia, la necesidad, los recursos que se le destinan, y tiene que ser una cuestión pues más allá de un desplante, es un asunto de mayor dimensión que resolver el asunto con un desplante de una manera u otra. Por lo pronto la titular pues ya renunció, porque imagínate a la titular de un organismo así, que el presidente no se acuerda ni de tu nombre, que el presidente dice, ¿y eso qué cosa es? Pues el efecto es muy rudo, además del asunto de haber invitado a Chumel y en todo caso no sostener la conveniencia de haberlo hecho. En vez de salir a defender su idea, la que fuera en todo caso, podía tener su argumentación de invitar al torturador a exponer lo que tenga que decir en una sesión de análisis de derechos humanos. Bueno, podría ser una discusión si se quiere, pero no hubo tal cosa, no hubo la defensa de la decisión. Lo que hay aquí es una renuncia, Fabricio. Tienes toda la razón. Ahí la titular no supimos cuál fue el criterio que utilizó, cuál era la justificación para invitar a este personaje que es distintivamente racista y misógino, y me parece que no hay que caer en la idea, digamos, de que porque el organismo está para atenuar la discriminación,
si renuncia su titular, ya no se está atendiendo el tema de la discriminación. Yo creo que lo que hay que hacer más bien es hacia adelante y decir, a ver, ¿han servido estos organismos para lo que estaban hechos, o más bien el Estado se desentendió del tema porque estaba ese organismo creado ahí? Es el caso de, también ha sido muy criticado el IFETEL, porque estaba pues, precisamente para que no hubiera monopolios en las telecomunicaciones. Y a mí pregúntame cuál es la compañía que le está fallando en este momento a Ana Lilia, o las televisoras que están haciendo, ¿no? Oye, ya vamos aquí a balconear a quién sabe quién, porque la línea no quiere esta mañana de viernes. Ana Lilia, ¿qué dices? ¿Vas a decir la marca? No, pues no quiere la marca, no quiere la línea, Fabricio. No quiere. Y entonces sí, Oye, yo lo que digo, efectivamente, pues faltó esa explicación. Ahora, el tema está ahí, el tema del racismo en el lenguaje, el tema de la misoginia en el lenguaje está ahí, se puso en evidencia, digamos, que tenemos un problema, digamos, de tomar como humor o como chistes digamos, la burla hacia los más débiles, hacia los vulnerables. Efectivamente, la sociedad mexicana es una sociedad que tiende, digamos, a burlarse de los débiles y no de los poderosos, ¿no? En otros países, en Inglaterra, por ejemplo, bueno, el humor está ubicado hacia la reina y hacia la aristocracia. Aquí está hacia los pobres, hacia los indígenas, hacia las mujeres, y si eres mujer, indígena, pobre, es peor, digamos. Eso es de lo que ha hecho su dinero gente como el señor Torres. Y me parece que, bueno, el tema está ahí, está puesto, y el tema también tendría que verse desde el punto de vista de qué podemos hacer con eso, además de inhibir el lenguaje, porque me parece que es importante que se inhiban, digamos, estas conductas violentas desde el lenguaje, porque eso lleva, como sabemos todos, a acciones de violencia y acciones de discriminación. Y por otro lado, creo que ha quedado muy claro que no existe el racismo inverso, ¿no? Es decir, que un güerito del Garza García no puede decir que hay racismo en su contra, porque efectivamente el racismo es una estructura de poder que delimita la desigualdad a favor de unos en contra de otros, y no es decirte güerito en el mercado, ¿no? Eso no existe el racismo, al revés, es una estructura de poder que hay que desmontar, y yo no sé si un organismo como CONAPRED puede desmontar una estructura así. Bueno, a ver, hay ya reacciones importantes. Déjame agregar a lo que aquí se está diciendo, lo que está planteando la ONU en México, la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en México, la ONU México, está manifestando en su cuenta de Twitter un mensaje que dice: durante 17 años el sistema de la ONU en México ha desarrollado una fructífera relación de trabajo con CONAPRED, que consideramos que ha tenido un impacto positivo en las poblaciones más vulnerables del país. Es el mensaje que en un cuadrito azul de la ONU es que se está subiendo este mensaje. Pues lo que corresponde es un análisis sereno y muy puntual, no de desplante de este tipo de organismos para saber exactamente dónde estamos parados, pero esto vino acompañado de una circunstancia propia de un foro al que se convocó a un personaje como Chumel Torres, y todo este debate, lo que dijo la esposa del presidente, lo que contestó el presidente sobre Chumel Torres, todo este conjunto de cosas de las últimas horas, bueno, es un elemento que detona hoy la discusión de si debe desaparecer la CONAPRED. El tema es de un alcance mayúsculo. Así que bueno, yo creo que habremos de seguir de cerca todo esto, pero les quiero proponer, Ana Lilia, si es que ya estás acá, y Fabricio, que hagamos un alto en el camino, porque tenemos una entrevista que se está retrasando y no quería perder yo la posibilidad de hablar con Gabriel Torres, que es el presidente del Consejo Consultivo de Notimex. Él tiene que cortar a las 10:30 porque tiene una conexión ya establecida, y si no lo tomamos ahora, vamos a perder la oportunidad de escuchar qué pasó ayer
Entonces, Fabricio, Ana Lilia, denme un momentito para escuchar a Gabriel y entrar en materia de este otro tema del que hemos hablado también esta semana en el programa y en el sitio. Hemos mostrado la segunda entrega de Artículo 19 de Signal Lab y de Aristegui Noticias sobre estas cuentas, sobre esta estrategia digital. Pues hablando de violencia verbal, ¿no? Hablando de violencias, está lo que pasa en las redes y lo que tenemos aquí frente a nosotros, que es el conjunto de informaciones que deben ser investigadas, además de periodísticamente hablando, por las instancias correspondientes. La Junta de Gobierno de Notimex estaba convocada para ayer y lo suspendieron. Se suspendió la Junta, con lo cual todo el mundo pues dijimos, caray, era el momento en donde la Junta de Gobierno, que es el máximo órgano de la agencia del Estado, pues discutiera y analizara los temas de la huelga, los temas de la gestión, los asuntos relacionados con este informe de Artículo 19 de Signal Lab y de Aristegui Noticias y todo lo que esto involucra. Gabriel Torres, sé que vas corriendo, te aprecio mucho que nos tomes la llamada y nos cuentes qué sucedió y dónde andamos parados con el caso Notimex. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y buenos días al auditorio. En efecto, el día de ayer estaba programada una reunión de la Junta de Gobierno, del máximo órgano de gobierno de Notimex, que había sido un compromiso de las dos sesiones extraordinarias que se convocaron hace un par de semanas. Y bueno, ahí hablamos de que la ley, es decir, la norma establece que Notimex debe sesionar en su Junta de Gobierno de manera periódica una vez cada 3 meses de forma ordinaria. Y en todo lo que va del 2020, y estamos ya a 19 de junio, pues no hemos tenido una sesión ordinaria donde se puedan abordar diversos temas y donde pueda haber el punto de asuntos generales para que cualquier vocal propietario pueda llevar un tema que es de su interés a la Junta de Gobierno, al máximo órgano de gobierno de Notimex. Ya me resulta de sí, muy sospechoso y además motivo de preocupación que no se observe la ley en un órgano de Estado, en una agencia de noticias de Estado que tiene la obligación de que su Junta de Gobierno se reúna de manera ordinaria una vez cada 3 meses y que vayamos en el mes 6 del año, a la mitad, más de la mitad del mes 6 del año sin tener una sesión ordinaria. Bueno, en la elección del nuevo presidente, de Roberto Velasco, él se comprometió a que una semana después de su elección habría una sesión ordinaria y dio a conocer un comunicado donde fijó la fecha del 18 de junio. Bueno, era el día de ayer a las 5 de la tarde. A las 4 de la tarde aproximadamente, un vocal propietario, el profesor José Luis López Aguirre, miembro del Consejo Editorial Consultivo, envió a todos los correos de los titulares de la Junta de Gobierno de Notimex una petición para que se hablara de la renovación del Consejo Editorial Consultivo en los términos de la ley, porque esta discusión arrancó debido a que Notimex empezó a publicar notas refiriendo a que se iba a renovar el Consejo Consultivo sin que la Junta de Gobierno lo hubiera discutido, aprobado y sin que se siguiera el procedimiento de ley. Bueno, media hora después de que José Luis López Aguirre solicita que se incorpore, que se hable de esto y manda un documento fundando y motivando la petición que firmamos él y yo, media hora después nos cancelan la sesión. Y no la cancelan en definitiva, la reprograman para el viernes 26 de junio, cuando saben que 4 miembros del Consejo Editorial Consultivo van a vencer en sus nombramientos. Y entonces, pues que saque cada quien sus conclusiones con respecto a este sistemático ataque que recibe el Consejo Editorial Consultivo, puesto que no nos dejan realizar nuestras tareas. Solicitamos en ejercicio de nuestros derechos la inclusión de puntos del orden del día, a veces se toman, la mayoría de veces no se cita con la periodicidad de ley, no se publican las actas, el secretario no atiende las peticiones y bueno, pues ahí tenemos un problema muy grave de observancia a la ley y a la norma que incluso con el cambio de presidente de la Junta de Gobierno pues no se ha solucionado. Roberto se comprometió a que tendríamos una sesión el 18, lo hizo público y al final reprograma la sesión. Ellos pueden decir que es porque hace falta el informe de la directora,
pero ese es un punto del orden del día y hay muchísimos puntos rezagados, muchos temas por discutir. Pudimos haber tenido una sesión ayer y otra el próximo 26, pero de alguna manera pues se decidió unilateralmente pues reprogramar la Junta de Gobierno y con ello evitar que algunos miembros del Consejo Consultivo que estamos por vencer en nuestros nombramientos, pues ya no podamos estar en esa siguiente Junta de Gobierno, lo que cada quien puede sacar sus conclusiones al respecto. Bueno, pues pero estamos nosotros te invito a que saques tú las conclusiones, porque ahí está el tema. Esta posposición significa que se está esperando a que salgan los consejeros que, como tú, solicitaron a la Junta de Gobierno que se incluyera en la orden del día la revisión del estudio de Signalab, artículo 19 y Aristegui Noticias, que bueno, ahora tiene una segunda parte que tendría que ser incorporada, pero cuando llegue la siguiente sesión, los que pidieron analizar este estudio, este informe, pues ya no estarán. Entonces, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Cuáles son las tuyas? Pues las mías es que ha habido un sistemático bloqueo al trabajo de un órgano independiente que ha sido crítico, que ha manifestado en ejercicio de sus derechos el deber ser de una agencia de noticias. Y voy a hablarte en síntesis de lo que pensábamos decir José Luis López Aguirre y yo, que todavía seguimos siendo vocales propietarios hasta que nuestro nombramiento vence, que es el próximo lunes 22, pero voy a decir aquí públicamente, porque además la fuerza de un consejo editorial consultivo es eso, hacer públicos sus razonamientos, la fuerza moral que tiene la opinión pública, ser un órgano ciudadano e independiente. Bueno, hoy existen múltiples evidencias publicadas en informes, estudios y denuncias que abren una fundada preocupación por la operación de esta agencia de Estado para presuntos fines que pudieran ser contrarios a su existencia y razón de ser. Y digo que a su existencia y razón de ser porque en el artículo 39 de la ley que crea la Agencia de Noticias del Estado mexicano dice que tiene por objeto esta agencia coadyuvar al ejercicio del derecho de la información dentro de las políticas editoriales aprobadas en la sesión extraordinaria del 2010, dice que esta agencia tiene que garantizar el derecho de los mexicanos a estar informados, así como el ejercicio del derecho de la libertad de expresión y de prensa planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, basados en la realidad social, política y económica del país y en ejes rectores que deben de ser la veracidad, la imparcialidad, la objetividad, la pluralidad, la equidad y la responsabilidad informativa. Claramente hay suficientes evidencias publicadas, denuncias oficialmente presentadas que nos preocupan y nos abren una legítima preocupación sobre lo que está ocurriendo en una agencia de Estado. En razón de lo anterior, resulta un contrasentido que actualmente la Agencia de Noticias del Estado mexicano se coloque en los hechos como la contraparte de diversos medios nacionales e internacionales que de forma consuetudinaria publican graves denuncias sobre presuntos abusos de autoridad, acoso laboral, persecución laboral y despidos injustificados, desvío de recursos públicos, así como la tentativa utilización de recursos humanos y materiales para campañas de acoso al libre ejercicio del periodismo y al derecho a la crítica mediante plataformas digitales y redes sociales. Debido a ello es que el 15 de mayo el Consejo Editorial Consultivo de Notimex solicitó mediante un comunicado público a las entidades federales competentes investigar a fondo las informaciones referidas para esclarecer los hechos denunciados y se deslindaran las responsabilidades. Se pronunció también el Consejo en contra del uso faccioso de la agencia de noticias por cualquier instancia y refrendó lo expuesto en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a la letra dice que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencia y buscar recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio sin consideración de fronteras. Igualmente resulta preocupante que la honorable Junta de Gobierno no sesione con la periodicidad que la ley obliga y que a la fecha siga sin celebrar una sesión ordinaria durante 2020, cuando es un deber derivado de la norma sesionar cada 3 meses de forma ordinaria. Estamos a mediados de junio y no se ha celebrado aún una sesión ordinaria, misma que se sigue postergando.
Hacemos de un formal conocimiento que el Consejo Editorial Consultivo no ha podido sesionar de forma regular, a pesar de las reiteradas peticiones que hemos hecho como presidente y la mayoría de los consejeros al abogado de Notimex, que funge como secretario del Consejo Editorial Consultivo y que posee la facultad de circular los citatorios, elaborar en acuerdo con el presidente el orden del día y levantar las actas correspondientes. Bueno, pues bien, no atiende las solicitudes que en ejercicio de las atribuciones le realizamos los consejeros y no cumple con la periodicidad que marca la ley, el estatuto y el reglamento de sesiones para que este consejo pueda funcionar. No observa los protocolos mínimos para integrar puntos en el orden del día y se sostiene en desacato sistemático de las obligaciones que por ley tiene conferidas y que él mismo refiere lo hace por instrucciones superiores. Las sesiones y los temas discutidos en los órganos colegiados de Notimex acusan hoy, Carmen, una falta de transparencia muy preocupante. La Agencia de Noticias del Estado mexicano, en valoración de 2 vocales propietarios, no obra hoy bajo el principio de máxima revelación, no publica toda la información fundamental que por ley está obligada y no atiende a criterios de acceso a la información oportuna como lo marca la ley federal. 4 miembros del Consejo Editorial Consultivo vencemos en el periodo para el que fuimos nombrados este próximo 22 de junio del 2020. Existen además ya 4 bajas por renuncia que no fueron sustituidas en tiempo y forma durante la primera mitad del año por la Junta de Gobierno. No se ha agendado, circulado, discutido y menos aprobado la convocatoria que la ley señala para elegir a los nuevos integrantes del órgano consultivo editorial. No obstante, que existen 2 notas publicadas en el portal de Notimex que refieren a una renovación que no se ha discutido, agendado ni aprobado en la Junta de Gobierno. Al vencer estos nombramientos, se abre un vacío legal por falta de quórum para que funcione el Consejo Editorial Consultivo como es debido y como la ley contempla. De cara a esta grave circunstancia por la que atraviesa la agencia de noticias, preocupa la indiferencia de la Honorable Junta de Gobierno de Notimex para atender y resolver los plazos y términos que la norma señala para renovar o ratificar a los integrantes del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, especialmente frente a la postura crítica que hemos hecho pública y que es razón de ser de este organismo autónomo en ejercicio de sus atribuciones. En la Honorable Junta de Gobierno, que ayer se pospuso en la sesión que teníamos programada, se debió haber discutido y en su caso resuelto este tema de la mayor relevancia. Existen varias denuncias presentadas al día de hoy que pesan sobre altos directivos de la Agencia de Noticias del Estado mexicano Notimex, algunas que son ya del conocimiento público y que refieren presuntas actuaciones muy delicadas y posiblemente constitutivas de diferentes delitos. Como vocal propietario de esta honorable Junta de Gobierno, solicito en tiempo y forma, en ejercicio de mis derechos, que debido a la súbita reprogramación de la sesión ordinaria anunciada para el día de ayer, 18 de junio, diferida ahora hasta el 26 de junio del 2020, y que 2 vocales propietarios y 4 consejeros ya no podremos estar, la Junta de Gobierno solicita una amplia investigación de los hechos que se imputan para esclarecer las conductas y sucesos denunciados formalmente. También que se realice una investigación imparcial que implica necesariamente la separación temporal de los aludidos a ser investigados, hasta que se concluyan las averiguaciones correspondientes y se deslinden las responsabilidades si llegaran a existir. A la fecha, la Junta de Gobierno sigue sin solicitar una investigación, sin instalar un procedimiento, sin llamar a cuentas a los responsables de varias denuncias que han sido formalmente presentadas ante diferentes instancias competentes y que es motivo de preocupación de los vocales propietarios del Consejo de la Junta de Gobierno, que representan al Consejo Editorial Consultivo, José López Aguirre y yo, y a título personal, pues esta es la postura que como vocal propietario y como presidente del Consejo Editorial Consultivo tengo respecto a lo que ocurre y de lo que se debió haber consignado esta participación el día de ayer, 18 de junio, en una Junta de Gobierno ordinaria que fue otra vez diferida hasta el 26 de junio del 2020 en franco desacato de lo que marca la ley, porque no hemos sesionado
trimestralmente de forma ordinaria en la Junta de Gobierno y seguimos sin hacerlo hasta este momento, Carmen. Pues Gabriel Torres, estaremos siguiendo de cerca lo que venga en todo caso. ¿Hay cabida, te pregunto rapidísimo, para que la Junta de Gobierno pueda o no ratificar esa carta, o ya no hay cabida? Porque al final de cuentas, ratificar lo que piden ustedes, que es que los mantengan en el espacio de consejeros de este Consejo Consultivo, de vocales de este Consejo Consultivo. Eso, si se da la siguiente sesión, ustedes ya habrán agotado su plazo. Sí, o sea, Carmen, ¿ya no mira, ¿o hay alguna alternativa? Sí, es un derecho de ley que algunos consejeros ya han ejercido, que han solicitado y que la Junta de Gobierno ha aprobado la ratificación por un periodo más al frente del Consejo Editorial Consultivo. O sea, la ley dice, la ley indica que ustedes pueden pedir legalmente que los ratifiquen y que continúen el cargo. Eso está en la ley. No es que se les ocurrió, sino que la ley los faculta para eso. Así es, está en la ley. No obstante, te digo, Carmen, que debido a las circunstancias que hoy ocurren, lo pedimos en genérico para 4 consejeros a los que se les vence el periodo, pero en el caso personal de Gabriel Torres, yo concluyo el 22 de junio e independientemente de que la Junta de Gobierno me propusiera continuar otros 4 años, en la medida en que nada ocurra y que las cosas sigan como van y que se siga en esta circunstancia de no observar la ley, de no cumplir con los protocolos, de no permitir la libertad necesaria para opinar como miembro de un consejo editorial consultivo y como integrante de la Junta de Notimex, mi decisión ha sido ni un día más en la agencia de noticias con esta responsabilidad que los que deberían de facilitarla la obstaculizan y que dejan en evidencia que una agencia que tiene como propósito de Estado promover información, alentar el ejercicio del periodismo libre, realizan exactamente todo lo contrario. Yo no estoy dispuesto a prestarles ni un día más el nombre para seguir en un lugar en donde no se respeta la ley, donde no se respeta la norma y donde más bien lo que ocurre son un conjunto de prácticas, algunas que pueden ser constitutivas de delitos, que no se investigan, que no se deslindan responsabilidades y que con esa dilación de tiempos, pues entiendo y percibo que más bien se alienta. Entonces estamos escuchando tu renuncia a la posibilidad de que seas reelecto como miembro del Consejo Consultivo Editorial de Notimex. ¿Eso es lo que estamos oyendo esta mañana? Es correcto. ¿Definitivamente? Yo renuncio porque Notimex no cumple con la ley, porque tengo pruebas sobradas de que no permiten que hablemos con libertad, porque solicitamos puntos en el orden del día que no se incluyen, porque Roberto, el nuevo presidente de la Junta, no cumplió su palabra de sesionar el 18, él lo dijo en la sesión, está grabada la sesión, dijo yo tengo palabra y convoco a la sesión, emitió un comunicado y no se cumplió, hoy está encontrando un pretexto para diferir la sesión con la argucia de que ya no estemos ahí quienes tenemos una voz crítica, de forma que si no hay disposición en la Agencia de Noticias del Estado mexicano a hablar con libertad, a ejercer el cargo para el cual fuimos designados mediante convocatoria pública, pues yo sencillamente no estoy dispuesto a continuar ni un día más ahí bajo unas circunstancias que son francamente humillantes. ¿Humillantes es la palabra? Sí, humillantes. Pues Gabriel, ¿eso incluye en los próximos días tu renuncia o la renuncia es a poder ser reelecto porque te quedan de aquí al 22 días como presidente de este órgano consultivo? Así es, de aquí al lunes yo concluyo, no estoy renunciando a ese periodo porque me parece que esa es la responsabilidad que yo asumí, que protesté hacer cumplir y hasta el día 22 sigo siendo el presidente del órgano editorial consultivo y miembro de la Junta de Gobierno, bien vocal propietario. He intentado hablar con Roberto Velasco varios días, no recibe la llamada, no contesta mensajes. Es decir, si no hay interlocución, si ellos mismos, la nueva Junta de Gobierno, no está dispuesta a escuchar al Consejo Editorial Consultivo, que tenemos un cargo honorífico, a nosotros nos pagan por estar ahí, lo hacemos como un deber ciudadano, y si lo que más bien recibimos son descortesías, obstáculos para realizar nuestro trabajo, amagos, desatenciones, pues realmente uno no debe de estar
en una circunstancia tan hostil como la que hoy se vive al interior de la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Yo concluyo mi periodo el día 22 y si me proponen otro periodo de 4 años, pues declinaré a esa invitación porque creo que no hay las condiciones, a menos de que en la agencia hubiera los cambios necesarios para recuperar la vida institucional de una agencia de Estado que hoy se encuentra en medio de múltiples acusaciones que no pueden ser todas motivos de un complot ni de un montaje, sino que tienen que ver con una realidad que a mí me consta que ocurre ahí, que es que no se observa la ley, que no hay libertad para opinar, que no se pueden discutir los temas que se deben discutir en el orden del día, que no se respeta la periodicidad de que estos órganos consultivos sesionen en el marco de la ley, que hay un abogado que se dedica a obstaculizar nuestro trabajo, que a los trabajadores se les niega el derecho de huelga, que se tardaron 3 meses en acatar lo que una autoridad competente ya había determinado, y frente a este clima de anomia, de transgresión sistemática de la norma, pues no tiene sentido continuar ahí en un trabajo que no va para ningún lado. Pues Gabriel Torres, seguiremos hablando de cualquier manera. Te agradezco que hayas estado aquí para informar de esto que pues es una noticia, al final de cuentas, de lo que aquí está ocurriendo en la agencia del Estado mexicano Notimex, además de todo lo que se ha presentado esta semana de la nueva entrega de la investigación de Artículo 19 de Signalab y de Aristegui Noticias, con más elementos respecto a una parte de esta historia que tiene que ver con la utilización de cuentas oficiales, falsas, y todo lo que aquí se ha mostrado para orquestar campañas de descrédito, campañas de ataque en contra de periodistas y de críticos de la agencia, y todo lo que aquí se ha podido mostrar a través del acceso que hemos podido tener a los chats, fiesta de Halloween y SOS, que son las nuevas informaciones que pudimos presentar, estos chats donde participa la directora de la agencia misma y donde se puede observar una parte de esta trama que tiene que ver precisamente con organizar cuestiones que son muy graves, entre otras, además de los ataques, está el tema de omitir información, bajar información de personajes públicos, están ahí los testimonios y las informaciones sobre Esteban Moctezuma, está la evidencia en los chats que pudimos ver en directo, no es que primero tuvimos captura de pantalla, pero tenemos la certeza total que los chats existen, han existido y son una herramienta interna de comunicación de esta agencia, el Estado mexicano, que es pública por los 4 costados, la agencia, obviamente, y la información, por lo tanto, debe ser comentada si es que revela lo que revela, que son conductas totalmente inapropiadas y que deben ser investigadas por el máximo órgano de justicia y eventualmente de otros órganos del Estado mexicano. Ahí hay conductas y situaciones muy delicadas que incluyen pues una manipulación de la línea editorial al omitir información, por ejemplo, de la Ciudad de México, de la doctora Claudia Sheinbaum. Está ahí la evidencia que se mostró también sobre esta parte de la historia, está lo que ocurrió con la UNAM, tenemos los documentos de la UNAM que son muy importantes sobre lo que podríamos llamar o interpretar como una persecución en contra de un ex trabajador de Notimex, que es Gabriel, que es... pues alguien que formó parte del equipo de la información internacional y que al final de cuentas muestra pues todo esto que debe ser analizado, revisado por la propia Junta de Gobierno de Notimex. Así que bueno, pues damos cuenta de tu señalamiento, Gabriel Torres, damos cuenta de tu señalamiento y tu decisión de que si no cambian las condiciones que has descrito, pues entonces si llega a proponerte la continuación de tu cargo como presidente de la Junta de Gobierno, no lo admitirías, no lo aceptarías y renuncias a esa posibilidad si no hay un cambio de perspectiva de las cosas, como lo has dicho, de aquí al 22. Así es, y es que una señal clara de que hubiera ese cambio, de que las cosas se recuperara la vida institucional de Notimex, era que hubiéramos sesionado el día de ayer y que se abordaran estos puntos que han sido motivo de discusión pública, que se ordenara una investigación imparcial y que se tomaran las medidas pertinentes para que no ocurra, que se restableciera la publicación de la información fundamental que por ley está obligada a la agencia, que se sesionara con la periodicidad debida y que se respetara
los derechos de los vocales propietarios para incluir los puntos del orden del día que deben ser tratados en razón de la circunstancia por la que pasa la agencia. Pero pues la respuesta fue cancelar la sesión que teníamos ayer, convocar a otra para el día 26, justamente y convenientemente cuando algunos de quienes tenemos esta voz crítica al interior de la Junta de Gobierno ya no estemos tal vez con la intención de tener una sesión a modo, una sesión con información reservada, en donde se discuten temas públicos de un ente público, de forma que continuar ahí bajo estos parámetros, bajo este código de conducta que sigue imperando en la agencia, pues me parece que es un contrasentido, y por eso es que a partir de aquí al lunes sigo siendo el presidente del Consejo Editorial Consultivo y vocal propietario de la Junta de Gobierno, pero a partir de esa fecha dejo de serlo, y si no cambian las cosas, pues yo no tendría ningún interés en continuar ni un día más bajo esta clima de hostilidad que se vive y que no permite realizar un trabajo debido como miembro de un consejo editorial consultivo independiente y con libertad de expresión. Pues seguiremos en contacto, Gabriel Torres. Gracias por estar aquí en tu calidad de presidente de este Consejo Consultivo, y veremos qué es lo que sucede, qué tipo de respuesta hay, si la hay, que esperemos que de muchas maneras esta Junta de Gobierno, que está compuesta por varios funcionarios del Estado mexicano y del Gobierno federal, pues tome cartas en el asunto y actúe en consecuencia. Vamos a seguir de cerca todo esto para seguir informando. Gabriel, gracias por estar aquí y por plantear la información y tu revisión del tema de esta manera. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, pues así están las cosas. Fabricio, Ana Lilia, pues incorporamos la entrevista en la mesa de Gabriel Torres porque estaba en la parte de una cita que tiene y no podíamos postergarlo, pero bueno, nos deja aquí el tema. Fabricio, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que me da mucha tristeza pensar que no están yendo las cosas por el lado que tendrían que ir, que es el de la transparencia, porque evidentemente lo que platica el presidente del Consejo Editorial Consultivo de Notimex es preocupante, llama a la suspicacia, que es que se pospone una reunión que era muy importante para tratar los temas editoriales, que son los que están en la mesa, y se retrasa cuando ya 4 consejeros ya no son consejeros. Me parece que eso no es ir a favor de la transparencia y resolver un problema, digo, todos lo sabemos, cuando se confrontan dos oponentes, digamos, la solución no es desaparecer a uno, es hacer política y poder llegar a un acuerdo. Hay una especie de evasión aquí, no, primero de la huelga y después ahora de que existen organismos consultivos. Yo creo que la salida tiene que estar del lado de la Junta de Gobierno, ya no está del lado de la directiva de Notimex. Yo creo que tiene que estar del lado de la Junta de Gobierno, que tiene que tomar una decisión sobre esta poca transparencia que ha habido en muchísimos temas, en el tema laboral, en el tema de este acoso que ha existido, de las denuncias que están presentadas y de cuál es o qué se entiende hoy en la agencia Notimex por transparencia y por equidad informativa, ¿no? Ana Lilia, ¿qué dices de esto? Pues terrible lo que ha narrado Gabriel. A este uso faccioso de la agencia ahora se suman estos incumplimientos de los integrantes de la Junta de Gobierno. Recordemos que todos y cada uno de los integrantes de esa Junta de Gobierno son funcionarios públicos y sus incumplimientos a la ley, como es el no acudir, que no se lleven a cabo estas reuniones de la Junta de Gobierno, pues sí podrían derivar en responsabilidades de los funcionarios públicos. Es decir, no es cuestión de voluntad si quieren sesionar o no los señores, es cuestión de que cumplan con sus obligaciones. Me imagino que el órgano interno de control tendrá mucho trabajo para procesar toda esa información y es lo que esperamos los mexicanos. Notimex es una agencia que hace uso de recursos públicos
y se debe transparentar ese uso de recursos públicos, y los funcionarios que tienen que ver con el manejo de esta agencia, incluida su Junta de Gobierno, que es el órgano de mayor autoridad, tienen que cumplir la ley, Carmen. Pues ahí está el caso, las informaciones, las revelaciones y todo lo que está a la mesa. Seguiremos informando al respecto. Se acabó el tiempo, Fabricio, Ana Lilia, a los dos un fuerte abrazo y buen fin de semana. Buen día para todos. Un abrazo, Ana Lilia, buen día. Gracias y volvemos.